encontramos algo aterrador en una mina abandonada. Después de años de profunda contemplación, he decidido publicar los acontecimientos de mi encuentro más horrible, con una persona desconocida, mientras exploraba una mina abandonada en 2008. Tengo varias fotos que tomé durante el viaje, que incluiré a continuación mientras cuento la historia. Me consideraba todo un explorador urbano de alto rango. Hacía tiempo que me había adentrado en el reino de los lugares abandonados, mucho antes de que esta historia tuviera lugar. Había visto algunos lugares asombrosos y hermosos, olvidados por la humanidad, y recuperados por la naturaleza. Estos lugares siempre me dejaban grandes sensaciones, y algunas fotos extremadamente buenas, ya que también me consideraba un fotógrafo aficionado. De todos modos, en el verano de 2008, un compañero de mi trabajo, me informó de la existencia de una mina de carbón abandonada, en los bosques cercanos a nuestro trabajo, que eran unos grandes almacenes, en una zona rural de Dakota del Sur. La mina estaba rodeada de una espesa zona boscosa, y no era de extrañar que existiera un lugar así dentro del bosque. Desgraciadamente, aquel compañero de trabajo no tenía ningún deseo de adentrarse en la mina, así que le comenté la idea a mi amigo Ray, a quien le encantaba la idea de la aventura. Mi compañero me explicó que la mina estaba justo al lado de un camino principal para bicicletas, que atravesaba una parte del bosque y daba la vuelta a la ciudad. Pero, mi compañero parecía muy interesado en convencernos de que evitáramos la mina, y me envió un mensaje de texto, más tarde ese mismo día, mientras yo me preparaba para la exploración, diciéndome que él ya había experimentado algunas cosas extrañas allí antes. Me negué a echarme atrás. Ante este nuevo reto, le informé de que iría con o sin su bendición, y apagué el teléfono. Me eché la mochila al hombro, que contenía todas mis herramientas necesarias, como mi cámara, linternas de alta resistencia, pañuelos para taparnos la boca, y evitar respirar toxinas nocivas, mi trípode, botellas de agua, y unas cuantas baterías para la cámara. Metí la mochila en la camioneta, recogí a Ray, y volvimos al trabajo. Más tarde ese día, estacioné la camioneta en el lugar que me habían asignado, cerré con llave, y salí en busca del carril para bicicletas que se adentraba en el bosque. El sendero estaba en la esquina más alejada del terreno, era de grava, y estaba cerrado con una cadena amarilla, y un cartel que indicaba las horas de apertura al público. Caminamos por el sendero de grava, y nos adentramos en el bosque. El espeso bosque de Dakota del Sur nos sumió en la tranquilidad y la naturaleza salvaje. Mi compañero me había dicho que girara por el primer camino de grava, que se separaba a la derecha del principal, y al hacerlo, pudimos ver un claro delante de nosotros, donde se alzaban pocos árboles. Eran alrededor de las 4 de la tarde, así que por suerte, habría luz aunque estuviéramos dentro de la mina, durante unas horas más. Cuando nos acercamos a la entrada de la mina, tomé una foto. Me tapé la boca con el pañuelo, e intercambié una mirada con Ray, mientras nos acercamos al túnel que se adentra en la tierra. Alumbro el interior, y suelto una tos profunda, al pisar el suelo rocoso del túnel, ya que una cantidad atroz de polvo bombardea mis pulmones. Al encender la luz, el túnel se ilumina, y el interior de la mina está llena de grafitis y paredes rocosas. Ray baja a mi lado, y los dos examinamos el túnel. Siento que se me mojan los calcetines, y miro hacia el suelo de piedra lisa, y veo que hay unos 5 centímetros de agua. Los dos empezamos a caminar, chapoteando por el túnel, sacando fotos de los grafitis exponenciales, cuando los dos notamos algo de luz natural, que brillaba en el túnel delante de nosotros, desde lo que parecía ser un agujero abierto en el techo del túnel. El agua parecía volverse más profunda, y los grafitis más claros, a medida que nos adentrábamos en la mina, hasta que perdimos de vista la entrada, cuando nos dimos la vuelta. El agua sucia tenía una profundidad de unos 15 centímetros, cuando encontramos la fuente de la luz natural, justo delante de nosotros, en una especie de habitación en el túnel, con vigas de madera de apoyo, y el primer grafiti que habíamos visto, lascivamente pintado, en las vigas de madera, tenía algunos mensajes inquietantes. Esta foto la tomé de la habitación, con el agujero en el túnel, y las vigas de madera. Cuanto más nos adentrábamos, más difícil se hacía respirar. Esta habitación estaba fuera de lugar. El suelo era rocoso y estaba sin cortar, a diferencia del suelo liso que había delante y detrás de nosotros. No había agua en esta sala, ya que estaba elevada unos centímetros por encima del resto del túnel. Vimos algunos mensajes, escritos en las vigas de madera. No pasar, regresen. La última viga, era la más desconcertante, que decía, quemar. Por desgracia, no se puede ver la palabra en la imagen, ya que mi luz no era lo suficientemente brillante. Dejamos a un lado lo extraño de la habitación, y la atravesamos lentamente, disfrutando del aire natural, que entraba por el agujero del techo, antes de volver a bajar al túnel inundado. Caminamos casi en silencio, sin grafitis que ver,
sin habitaciones interesantes. Nada. Solo un túnel rocoso con una creciente cantidad de agua sucia, que ahora me llegaba a los tobillos. Después de adentrarnos unos 2 kilómetros en la tierra, Ray se detiene delante de mí, y me mira con los ojos muy abiertos, y llenos de terror. Se apresura a apagar la luz, y me hace un gesto para que haga lo mismo. Sumidos en la oscuridad, permanecemos en silencio, escuchando el goteo constante del agua, en algún lugar de la mina. He oído algo. Creo que estaba hablando, susurra Ray, mientras bajo la cámara a un lado, y escucho atentamente. La mina estaba en un silencio inquietante, y no oía nada más que el goteo del agua. Le aseguro que todo va bien. ¿Quién iba a estar a estas profundidades en este túnel desolado? Mientras encendíamos de nuevo las luces, y seguíamos avanzando por la rocosa y polvorienta galería minera, recuerdo haber tenido una extraña sensación de temor y pesar. En todas mis aventuras, aquella mina fue la primera vez que me lo pensé 2 veces. Algo en mi cabeza me decía que algo iba mal, y por mucho que intentara tranquilizarme, la sensación ominosa de aquella maldita mina nos inquietaba. Avanzábamos por la mina en silencio. Me maldije por no llevar respiradores, ya que la calidad del aire, a estas alturas de la tierra era espantosa. El agua seguía llegando hasta los tobillos, las pintadas hace tiempo que habían desaparecido. Me sentí como si fuéramos los primeros humanos en adentrarnos tanto en el planeta. Eso fue hasta que oí el inconfundible sonido de un susurro. Sentí que mi corazón se desplomaba, y mis músculos se tensaban de auténtico terror, mientras me apresuraba, para apagar mi linterna, y golpeando a Ray en el brazo, hace lo mismo, y también apaga su luz, dejándonos totalmente vulnerables en la mina. Con solo el sonido de nuestra respiración, escuchamos horrorizados, como delante de nosotros, en la mina, algún desconocido hablaba en galimatías, con palabras rápidas y sin sentido alguno. La mejor manera de describir lo que estábamos oyendo, era como si alguien hablara en varios idiomas. Ray me susurra su deseo de salir de allí, mientras noto el terror en sus ojos, a medida que el galimatías se hace más fuerte, y el sonido de este hombre trastornado, golpea algún tipo de objeto metálico, me hace dar un salto, y me hiela hasta la médula. Tranquilizo mi respiración, y decido adentrarme un poco más en el túnel. Los sonidos no estaban lejos. ¿Quizá necesitaba ayuda? Ray empieza a insultarme, y a maldecirme con agonía mientras vuelvo a encender la luz, y empiezo a avanzar más deprisa por el túnel. Los sonidos del trastornado son cada vez más fuertes, y parecen más agresivos. Mi cuerpo temblaba, y casi convulsionaba de miedo, mientras encendía la luz en el lado izquierdo del túnel, a unos 100 metros de donde Ray y yo, nos habíamos detenido cuando empezamos a oír los ruidos. Me congelo en uno de los momentos de terror, más palpitantes que he experimentado nunca, cuando mi linterna ilumina un túnel lateral, el primero que había visto dentro de la mina, rodeado de flechas amarillas de neón, recién pintadas que apuntan al interior de la misma. En cuanto hago la foto, los horribles gritos cesan de repente, y me seco el inmenso sudor de la frente. Me giro para mirar a Ray, que empieza a apartarse asustado, mientras yo doy lentamente un paso hacia la cima rocosa. ¡Salgan ya! El grito sibilante de las palabras, brota del interior del agujero en la pared, mientras Ray y yo, empezamos a gritar aterrorizados, tropezando y chapoteando en el agua, mientras la adrenalina llena mi cuerpo. Los dos corremos, tropezando y resbalando por el agua, mientras el hombre trastornado, empieza a gritar detrás de nosotros a pleno pulmón, chillando y reprendiéndonos, algunas palabras comprensibles, otras un galimatías total. Los chillidos de su voz resuenan a través del túnel rocoso, con voz en un tono verdaderamente siniestro y horroroso que me perseguirá por toda la eternidad. Oigo pasos rápidos detrás de nosotros, mientras Ray y yo, corremos a toda velocidad por la mina, maldiciendo y gritando, durante los momentos más desgarradores de mi vida. Cuando me vuelvo para mirar atrás, alumbrando con mi linterna por la confusión, jadeando y maldiciendo, mi luz ilumina su sombra. Había dejado de correr y de gritar, y solo parecía observarnos mientras seguíamos corriendo por el túnel. Nos detenemos momentáneamente para recuperar el aliento, jadeando y tosiendo, mientras noto que el polvo parece espesarse cada vez más, al darme cuenta de que aún estamos a 1,5 kilómetros de la entrada de la mina. Tenemos que largarnos de aquí, balbucea Ray, sumiéndose en una espiral de toses profundas. Alumbro las paredes con la linterna, y observo una cantidad mínima de grafitis, lo que demuestra lo adentrados que aún estamos en la tierra. Pero, nuestro descanso dura poco, ya que este hombre claramente inestable, empezó a suplicar que lo escucháramos, y a expresar lo mucho que lo sentía. Hice callar a Ray con el dedo, con los ojos tan abiertos de miedo como los míos, mientras seguíamos escuchando sus maníacas afirmaciones. Por favor, regresen. Me siento muy solo aquí abajo. Pronto te acostumbrarás, te lo prometo. Solo, quédate un rato, suplica,
su voz quebrándose con cada sílaba, como si no hubiera hablado en días. Cuando las palabras salen de su boca, meto rápidamente la cámara en la mochila, y le hago un gesto a Ray, para que empiece a correr de nuevo, y así lo hacemos, chapoteando en el agua viciada, e ignorando la horrible calidad del aire, con el único deseo de abandonar este horrible lugar. Pero, el hombre que estaba detrás de nosotros, tenía otros planes, porque en cuanto nos oyó empezar a correr de nuevo, su tono se volvió más grave y siniestro, gritando cosas obscenas que nos haría, como ultrajar nuestros cuerpos, hasta que se descompusieran, y ahora sabía que teníamos que irnos, y no volver jamás. Ray y yo íbamos más deprisa, apoyándonos en las paredes de roca polvorienta del túnel, con todo el cuerpo empapado de agua, cuando por fin llegamos a la gran sala con los pilares de madera, y con la voz del hombre quedándose atrás, con su eco apenas audible, aminoramos el paso. Recuerdo que sentía los pulmones pesados, y que el pecho me producía un dolor punzante, cada vez que me movía en cierta dirección. Ray y yo hablábamos poco, ya que nada se comparaba, con el nivel de alegría y satisfacción, que tuvimos cuando la luz natural, de la entrada del túnel nos dio la bienvenida, y en segundo lugar, cuando sentimos el sol poniente en nuestra piel. Nunca lo denunciamos a la policía, y nuestro razonamiento fue simple, como que estábamos invadiendo una propiedad privada. En los 10 años que han pasado de aquel suceso, nunca he vuelto a aquel horrible lugar, y nunca lo haré. En raras ocasiones, cuando uno de mis amigos menciona túneles o cosas subterráneas, puedo sentir esos mismos escalofríos que me provocan miedo.